Muy buen día a todos los que nos están escuchando, los que nos están viendo. Bueno, en el día de hoy tengo al amigo señor Alberto Cárdenas, al cual respeto muchísimo, admiro muchísimo, valoro su trabajo y siempre lo digo, tú fuiste una de esas primeras personas cuando yo estaba todavía en pañales, todavía sigo en pañales, pero en aquel momento estaba más en pañales todavía, que me enseñó muchísimas cosas del mercado que no tenía ni idea. Ya tú estabas en otros tipos de análisis, conversaciones, por allá en el año 2008, 2007, y yo estaba así como que, bueno, explorando qué es esto, ¿no? Cómo esto no tenía, yo creo que ni mi primera acción en aquel momento, y bueno, desde ahí empezó. Entonces, bueno, Alberto, ¿cómo estás? Un Oye, café muy nos estamos bien. tomando hoy, ¿cómo Sí, amanece? sí, salud por el cafecito mañanero acá. Mira, gracias por esas palabras y eh, nada, decirte que, bueno, un placer igual estar acá en tus iniciativas educativas, que también han sido muy buenas. Ya hemos participado en otras cosas que has hecho. Siempre es chévere intercambiar en tu comunidad, en la comunidad de habla hispana, sobre estos temas que venimos nosotros conversando, como dices tú, desde hace ya varios años, ¿no? Se nos cae la cédula un poco si hablamos de exactamente desde el momento, pero ha sido una experiencia muy bonita, muy enriquecedora. A pesar de que tú estás en Estados Unidos, hemos viajado, nos hemos visto en distintos lugares, bueno, más que todo después cuando tú viajas a Venezuela, y cada vez es como una reedición diferente, un poco de la perspectiva de las cosas. En aquel momento recuerdo, quizás la última vez más importante que estuvimos acá, que pudimos compartir más tiempo, hicimos los eventos del CMT en Venezuela. El tema que estaba como más candente era el tema del petróleo, ni siquiera estábamos hablando de criptoactivos todavía, era un tema me acuerdo que con Ralph hablábamos muchísimo acerca del view, de que lo que podía pasar en el esquema petrolero, tal. Bueno, como todo, al final los ciclos existen, vuelven a estar de nuevo estos temas en el tapete a pesar del pasar de los años, con nuevos elementos en la dinámica, como por ejemplo, bueno, hoy vamos a hablar de muchas cosas que tú debes tener preparadas. Es correcto. eh, no me voy a adelantar, pero nada, lo que te quiero decir es que esto es dinámico, esto siempre se actualiza, uno no para nunca de aprender. La verdad, todos estamos en pañales frente a los mercados, creo que eso es una realidad. A pesar de todo lo que uno va aprendiendo, cada vez uno se da cuenta que necesita aprender mucho más todavía. Y no solo a nivel de conocimiento técnico, sino a nivel experiencial, el manejo de las emociones, a nivel de las grandes lecciones que nos da los mercados y cómo nosotros interactuamos con ellos día a día. Entonces, bueno, en eso andamos, en eso seguimos y bueno, creo que vamos a conversar de eso hoy aquí, ¿no? Bueno, perfecto. Bueno, yo voy a adelantarme con una pregunta que la hemos conversado anteriormente, pero quiero mostrar algo aquí. Dame un segundo. Y quiero que me hables de este tema, Alberto, porque a mí me fascina mucho. Yo todavía no le he tenido la oportunidad, pero en algún momento lo haré. Y es esto que te voy a mostrar aquí. Ok, Vamos a ver. a ver, Alberto. Cuéntame de la competencia mundial de trading, tu experiencia. Eres, Ok, aparte de Kevin David, con el que he hablado, y Ivan Sherman, que también lo conoces, con el que también he conversado sobre claro. este tema. Tremendo trader, tremenda persona, gran amigo. Sí, Y yo quiero que me hables de tu experiencia porque para mí recuerdo que en este año, Alberto, en el año 2016, en esta fecha, en noviembre, fue cuando nosotros hicimos ese gran evento en Caracas y hablamos en aquel momento de esto. Pero eres el único latinoamericano, aparte de Iván Sherman, que yo conozco, que ha estado participando en esta competencia y ha estado tan cerca de estar en ese primer lugar. Entonces, háblanos un sí. poco de esto porque veo que en el año 2016, para el 7 de noviembre, estabas en el segundo lugar. ¿Cómo fue? Danos dos, tres tips que cualquier persona de repente quisiera saber sobre este tema. Mira, la competencia, bueno, es una experiencia muy bonita, esto es una experiencia real, la competencia es con dinero real,
se abre una cuenta en un broker asignado para los que no lo conocen, asignado por los organizadores de la competencia, que es la Bolsa de Chicago de commodities. Y la competencia tiene una duración de un año, ¿no? Un año calendario. Tú comienzas en enero, aunque cualquier persona se puede incorporar a cualquier fecha del año, y estás compitiendo con gente de todo el mundo en dos categorías principales. Hay una categoría para futuros y hay una categoría para los que hacen monedas o divisas. Yo en aquel año participé en el tema de divisas. Yo he sido trader de FX durante mucho tiempo. Y cuando uno siente era un año particularmente bueno, el 2015 también fue un año muy bueno para mí desde el punto de vista de la racha y de la operativa. Y bueno, yo decidí competir. Un poco para divertirme, ¿ok? Y un poco para vivir la experiencia de competir con otras personas y medirse uno alrededor de otras personas, ¿no? Aunque con los mercados, yo siempre lo digo, la competencia más importante es contra uno mismo. O sea, la verdad, tú Correcto. no estás compitiendo con nadie más. Y muchas veces competir puede ser un arma de doble filo. Entonces yo lo que les digo a las personas es que si desean competir en este tipo de experiencias, tómenlo como una experiencia distinta, donde además vas a tener niveles de riesgo que no son usuales a los que uno debería tener en un entorno normal, y tómenlo como una experiencia de formación y de flow, o de disfrutar una experiencia competitiva y ver qué se puede aprender de otros competidores, porque uno interactúa con ellos, ver un poco cómo va el ranking. Pero decirte definitivamente que fue un muy buen año. Segundo lugar en noviembre, estábamos ahí peleando con este señor de Estados Unidos. Tercer lugar, un señor de Singapur. Había un italiano. O sea, estaban distintas personalidades allí. Y en diciembre todo el mundo se echó cuchillos, nos fuimos demasiado agresivos. Hubo algo de ruido en diciembre y nos caímos todos. Yo me caí y quedé en el quinto lugar, fuera del, digamos, del top 3 del ranking. El número uno, la verdad, no hizo mayor cosa. Perdón, creo que el número 3, no lo recuerdo, no hizo mayor cosa y subió en el ranking. Es decir, no fue agresivo, porque todos los demás nos caímos. Y al final, bueno, hubo un reajuste en la competencia. Yo terminé con algo así como 78% de rentabilidad ese año. Y fue una experiencia muy bonita. Después no competí más, y estoy de alguna manera, En volver a entrar. Pero algún momento tienes que sacarte esa sí, piedra. pero hay que hacerlo, prepararse para ello y estar como en un entorno donde tú dices, bueno, tengo el tiempo, me lo voy a disfrutar, tengo el foco, lo quiero hacer, y no hacerlo de una manera como que, bueno, con esa salvajada de que necesariamente tengo que estar en el primer lugar, porque puede ser la verdad también una experiencia estresante, muy, muy retadora desde el punto de vista del ego, etcétera. Entonces, hay que llevarlo con calma, pero a todo el que quiera medirse en este tipo de cosas, esta es una oportunidad, esta es una de las competencias más serias que hay. Se hace, como les dije, con dinero real, y bueno, la verdad es que se aprende mucho también. Entonces, para hablarte franco, después de este 2016, 2017 mío, fue un año interesante, fue un año bueno, pero después tuve una racha negativa entre el 2019 y 2020. O sea que los traders tenemos rachas, y yo estoy ahora calmando la cosa y esperando, digamos, sintiéndome cómodo, que tengo el tiempo y la disposición para reentrar a la competencia. Ya te avisaré y estaremos ahí siguiéndonos si es que llegamos a estar en el ranking. Tú también vas a No, competir mira, en algún momento, lo has dicho. exactamente lo que te iba a decir, ya déjame parar aquí de compartir esto. Fíjate lo interesante que eso que acabas de decir, que yo hablé en su momento con el gestor de riesgos, como sabes, de Ralph Beans, de Larry Williams, y él me comentaba muchísimo sobre cuando Larry Williams logró ese 11.000% en ese año, que él pasaba noches sin dormir. Se paraba a 2, 3 de la mañana, claro, porque los mercados futuros, acuérdate que abren los Son domingos y cierran los continuos, viernes. abren, sí, Es sí. igual que el mercado Forex, de la misma forma. Entonces, habían operaciones sobre posiciones. Y de hecho, lo que muy poca gente sabe es que Larry Williams
logró el 11.000%, pero él llegó a tener hasta 25.000% o aproximadamente por ahí. Pero el crash que hubo en el 87, si mal no me 7, equivoco, en 27. octubre, le quitó aproximadamente un 50-60% de la cuenta y terminó con 11.000. O sea que él inclusive llegó mucho más de eso. Sí, Pero sí. dijo que él no volvía a repetir esa experiencia porque obviamente estaba en sus 30 y tenía esa vitalidad de hacerlo. Pero bueno, no es una invitación Es a que la gente muy, lo haga. es muy demandante, es un ejercicio prácticamente físico. El trading en líneas generales, aún no estés compitiendo, compites contigo mismo, siempre lo digo, pareciera un ejercicio de alta competencia, o sea, es muy demandante física y emocionalmente, gastas mucha energía, muchas veces puede llevarte a perder horas de sueño, entonces hay que mantener de alguna manera un equilibrio, todos los traders los vivimos, todos los traders nos quemamos, eventualmente, incluso cuando tenemos buenas rachas, aún peor porque queremos estar despiertos las 24 horas del día dándole al mercado y es un error, o sea, porque nos podemos realmente terminar en una clínica producto de la exposición Es constante. correcto. Entonces hay que, bueno, hay que llevarlo con cuidado. Eso que estás diciendo tú me llegó a pasar a mí en algún Ah, sí, momento. Sí, interesante. me pasó en el año 2018, que en la cual, de hecho, estuve apartado 3-4 meses fuera de los mercados completamente porque estaba exponiéndome con una gestión de riesgo bastante agresiva, creyendo que me las sabía todas desde el mercado y tuve que, mira, echar un poquito para atrás y pensar más bien lo que estaba haciendo y no hacer nada, sino más hacia el lado pasivo, menos activo, ¿no? Pero bueno, ya puedes compartir, Alberto. Entonces, bueno, vamos a ver cómo comenzamos. Bueno, como has visto, la noticia más esperada, pero más evidente que iba a suceder. Bueno, nuestros amigos de la Fed han decidido aumentar las tasas de interés como un primer aviso. Hay cualquier cantidad de especulaciones Sí. de cuántas van a hacerse en este año. Sin embargo, nadie tiene pues esa ciencia cierta de cuántos ellos van a lograr. Entonces, cuando hablamos en aquel momento, en el año 2020, que hablamos un tema que eso es una de las razones por las cuales ellos están ajustando las tasas, el tema de la burbuja, parecía que en el año 2020 la burbuja, aunque yo creo que ya la veían, pero como que no les prestaban mucha atención o dejaban que eso siguiera. ¿Cómo ves tú este movimiento que empezó esta semana en marzo de 2022? Bueno, fíjate que yo creo particularmente que la Fed no está ajustando tasas porque existe una burbuja, sino que la Fed está ajustando tasas porque hay un problema inflacionario y la burbuja fue una consecuencia derivada de mantener durante tanto tiempo una política de estímulo y relajada monetaria e incluso fiscalmente para los mercados sin que ni siquiera pudieran activarse los mecanismos de gestión de riesgo propios del mercado, como por ejemplo el mecanismo de los bonos, etcétera, porque ahí estaba siempre el Banco Central interviniendo para mantener, digamos, todo lindo y bello desde el punto de vista del mercado, pero por otro lado, en la economía real hay consecuencias que se alertaban, que no las veíamos materializarse, y la más importante definitivamente es la inflación, que es la que estamos viendo hoy, que es la única que pudiera torcer el brazo. Yo no creo que Powell o la gente de la Fed o los bancos centrales realmente quieran subir tasas. Y una razón básica para que eso sea así es que en los niveles de deuda, de endeudamiento, en los últimos años han venido creciendo a un ritmo exponencial, especialmente en las economías de Occidente, en las economías asociadas a los bancos centrales que han mantenido esta política de estímulo inédita. Y por supuesto que cuando tú subes tasas, ajustas el mercado, pues la deuda se hace pesada, no solo para el gobierno, sino para los individuos, las empresas y todo el mundo que se expuso y se apalancó en un entorno extraordinariamente favorable de crédito, de obtener crédito. Entonces, por un lado, pienso que la Fed no es que quiera, la Fed le han torcido el brazo porque hay un problema inflacionario mucho más allá de lo que realmente ellos pueden tolerar. Acuérdate que el mandato de la Fed es 2% de inflación, lo que llaman la estabilidad de precios
dentro de los dos mandatos más importantes, que es pleno empleo e inflación, estabilidad de precios, pero estamos en una inflación del 8%, o sea, es decir, absolutamente a no sé cuántas desviaciones estándar del target de la Fed. Y todos los analistas serios que yo estudio, que sigo, que veo, y mis propios análisis obviamente hablan que hay lo que llaman, la Fed está muy detrás de la curva de ajuste de tipo. Es decir, está decidiendo tarde hacer el ajuste. Por supuesto, eso va a traer unas consecuencias que ya estamos viendo en los mercados a nivel de precio. Digamos, vemos los activos con más volatilidad. Hemos tenido el cuarto peor inicio de año en la historia del mercado, desde el punto de vista de las mediciones en el Standard & Poor's, en el Dow. Pero no solo eso, hemos tenido bueno, problemas en el área de crédito, o sea, los bonos, también hay muchas volatilidades en el espacio de renta fija. Y bueno, todo esto aderezado a un contexto ahora reciente de un problema geopolítico en Ucrania, en Rusia. Rusia decidió invadir Ucrania, hay que decirlo como es tal cual. Y eso ha exacerbado, ha generado un tema que potencialmente pone las cosas peor para un problema inflacionario ya existente, producto de la acción de los bancos centrales. Ahora escuchamos a los personeros de la Fed y los políticos decir que el problema inflacionario es por culpa de Putin y de Rusia y Ucrania, y que en verdad pueden justificar muchas de las acciones que puedan tomar ahorita. Y la verdad es que ni siquiera el dato de inflación que salió la semana pasada, antepasada, al productor, todavía ni siquiera recoge la guerra en Ucrania, porque la invasión de Rusia a Ucrania fue el 25 de febrero. Inició el 24 y el 25 de febrero. Todavía no tenemos data inflacionaria clara que nos refleje el efecto o el impacto de lo que está teniendo. La vamos a tener, obviamente, y vamos a tener un problema mayor de inflación. Pero la verdad es que no es producto de la guerra en Ucrania, es producto del exceso continuado de los bancos centrales para generar estos, digamos, cambios, estímulos, son recetas. Siempre supimos que estábamos en un camino no pisado. Es verdad, digamos que, bueno, es un experimento porque nunca se había metido tanto dinero al mercado en una situación también tan compleja como la que vivimos del shock del COVID y todos los lockdowns que se vivieron en las economías, básicamente en Europa y Estados Unidos, pero ahora estamos viendo este problema inflacionario. Yo diría que la burbuja está, y la menciono porque lo veníamos hablando el año pasado, lo hablamos en tu congreso, que no en este reciente, hablamos de las commodities y el superciclo, pero en el anterior hablamos sobre el tema de la burbuja. Y la burbuja en ese momento, cuando uno hablaba de estas cosas, como sentimiento acompaña precio, yo sé que mucha gente probablemente no entendía en dónde estamos parados, porque todo era una euforia gigantesca en cuanto a precios máximos históricos en el Nasdaq, en el S&P, en tecnología, en criptoactivos, todo esto, y hablar de la posibilidad de que íbamos a caernos porque había un desapalancamiento en curso, era algo difícil de ver. Ahora en retrospectiva podemos ver que este es un proceso que se cocina a fuego lento, pero que luego se va acelerando y se termina manifestando en situaciones de ajuste de precios, y aguas abajo tiene otras consecuencias, pero digamos que ya podemos empezar a ver más claramente, la gente ya entiende que sí, que había un proceso de infle en los mercados, y que ahora que hay un proceso de ajuste, un cambio de fase de los bancos centrales, vemos más claramente materializado ese ajuste. Pero debo decir que no es ahorita a principio de enero. El ajuste o el desinfle de las burbujas a nivel general viene ocurriendo desde febrero del año pasado, 2021, cuando el fondo RKK de Cathie Wood hizo máximos, cuando el espacio de los SPACs ya empezaron a caer muchísimo, lo más apalancado, cuando los mercados emergentes venían cayendo. ¿Perdón? ¿Tienes el gráfico de Claro ese que sí, fondo vamos para a que nos muestre, compartirlo para que hablamos Claro. también en contexto y fíjate algo, ¿no? De todo lo que estás diciendo, obviamente hay muchas cosas que rescatar, ¿no? Pero una de las, creo que las más importantes de las que acabas de decir es obviamente el tema que también mencionas mucho, yo sé por tus redes sociales, el tema del hueco de la liquidez.
Para que los que no entienden muy bien qué es eso, ¿cómo en pocas palabras tú podrías resumir eso? Ok, ya te lo voy a decir. ¿Estás viendo la pantalla ahora? ¿Se Sí, está sí la viendo? veo, sí, correcto. Ok, Sí, buenísimo. Bueno, lo que quería, antes de ir para allá, lo que quería sí, ilustrarte, la idea que te estoy mencionando, que el proceso de desapalancamiento viene ocurriendo ya desde hace algunos meses, lo más tarde lo estamos viendo ahora en los índices principales, como es el Standard & Poor's. Fíjate que el S&P, vamos a ponerlo en otro color para que se vea. En color negro podemos hablar que es el S&P 500. El máximo apenas fue el 3 de enero y hemos visto este ajuste, pero si nos vamos a otros activos, como por ejemplo un poco más riesgosos, como los mercados emergentes, que es la línea naranja, el ETF EEM de los mercados emergentes, nos vamos a dar cuenta que el techo del mercado fue en febrero del 2021. Míralo acá. Y sí, desde ahí el mercado lo que ha hecho es corregir. Y si nos vamos a algo más icónico, como el fondo RKK, que fue el líder del crecimiento 2019-20, que todo el mundo estaba eufórico con las acciones que estaban metidas en este fondo, también el techo fue en febrero del 2021, míralo acá, y lo que ha hecho es caer desde allí, que es la línea azul, más de 50%, 60% en todo este periodo. Entonces, ahora pensar que el desinfle de la burbuja comenzó en enero es incorrecto. La burbuja viene desinflándose poco a poco desde ya hace prácticamente un año y por supuesto se empieza a acelerar, ya empieza desde los activos de menor calidad hasta los activos, digamos, de mayor calidad. Y ahora es donde empezamos a ver ajustes en índices relevantes como el S&P, el Dow, el Nasdaq, etcétera, bueno, que sabemos que son los últimos en ajustar, pero lo de menor calidad o más apalancado ya venía cayendo. Con respecto al hueco de liquidez, es una expresión que yo uso muchísimo. Esto es una, digamos, es una situación en la que eventualmente los mercados pueden, siempre operan en situación, digamos, donde hay insuficiente liquidez. Tú, como bien sabes, uno de los tantos riesgos que existen en los mercados, aparte del riesgo de precio, es el riesgo de liquidez. Es decir, ese riesgo se manifiesta cuando por X razón pueden haber problemas entre los jugadores o los oferentes y demandantes de productos y puede generarse un gap o una distorsión y puede ser que haya un producto que no encuentre compradores o que puede ser que haya un producto que los vendedores sean excesivos, etcétera, y empieza a generarse lo que llama, lo que puede ser un hueco de liquidez. Eso suele ocurrir cuando hay algún evento importante que puede generar miedo, que pudiera generar algún riesgo sistémico y que generalmente puede pasar cosas. Por ejemplo, acabamos de ver las sanciones a Rusia. Las sanciones a Rusia están, digamos, todavía se están desarrollando, pero eso originó cosas como, por ejemplo, que Putin decidiera no abrir el mercado ruso, tenerlo cerrado indefinidamente. Imagínate toda la serie de activos, aunque es una economía muy focalizada y el mercado ruso no se puede comparar en tamaño a lo que puede ser el mercado americano, bueno, hay activos que están relacionados a esa economía y que en esa circunstancia no puedes venderlo, no puedes negociarlo, tienes las manos un tanto atadas, cuando si quieres hacer algo lo tienes que hacer over the counter y los spreads deben ser una cosa gigante y entonces allí empieza a haber un tema y empieza a ver lo que llaman eso, puede ocurrir huecos de liquidez que al final pueden generar riesgo de precio y usualmente eso es, bueno, no hay compradores, no hay quien sustente el mercado, ¡boom! Hay el ajuste rápido y después obviamente empieza un tema de normalización. Es algo muy puntual que eventualmente pasa cuando hay una condición adversa en los mercados y puede afectar todo tipo de activos. Puede afectar el petróleo, lo vimos en abril del 2020, por ejemplo, con el crash que pasamos a tener precios negativos. Lo hemos visto en el trigo recientemente con la guerra de Ucrania, con los niveles de volatilidad extraordinarios que tuvimos en el espacio de commodities. Lo hemos visto, bueno, lo hemos visto en marzo del 2020 con los índices cuando pasaron los lockdowns. O sea, esa es un poco la idea del hueco de liquidez, es que no hay condiciones naturales, normales del mercado y eventualmente puede haber ausencia de los proveedores de liquidez típicos y en esa situación puede haber un riesgo de precio importante derivado del riesgo de liquidez. Te voy a hacer aquí una preguntita aquí en relación al tema commodities, como por ejemplo asociado con el dólar index, la Ajá. fuerza o debilidad del dólar, ¿no? ¿Cómo ves tú esa asociación en estos momentos a nivel
de la correlación. Normalmente cuando los commodities están, digamos, muy fuertes, típicamente el dólar Sí. se debilita y viceversa, ¿no? ¿Y cómo estás viendo? Porque obviamente el dólar sigue estando presente. ¿Crees tú que tenga que ver con ese hueco de liquidez también que estamos viendo? Mira, el mercado de commodities está extraordinariamente volátil. Acabo de poner en la pantalla del TradingView el CRB Index, que es el índice de commodities de Thomson Reuters, que para mí es el más importante, que recoge, digamos, la foto completa de commodities como energía, metales, granos. Y claramente lo que vemos es una tendencia al alza extraordinaria que viene desde, yo la tengo aquí dibujada, la línea verde vertical, desde el 20 de abril del 2020, en mi opinión, comenzó todo este rally extraordinario que vemos en los commodities, pero si nos damos cuenta, la última fase de este rally, especialmente cuando hubo el evento de Ucrania, Sí, es particularmente volátil. Fíjate cómo las velas se hacen prácticamente verticales y esto es todo el índice, ¿ok? Energía, materias primas, por supuesto, si vemos el trigo y vemos cosas más sensibles, pues la volatilidad es aún mayor. Entonces, me haces la pregunta con respecto al dólar index, los commodities vienen siendo comprados, hay un problema inflacionario, los commodities son vistos como por un lado un driver de la inflación, pero por otro lado los inversionistas lo ven como cobertura también, porque sí, obviamente exacto. la comida va a estar cara más adelante, obviamente la energía va a seguir siendo cara, pues ¿cómo me protejo en los mercados? Y en los mercados, pues los commodities los puedes comprar fondos asociados a commodities, puedes comprar futuros del commodity, entonces pueden ofrecer una cobertura. Siempre se habla del oro como la típica cobertura frente a un entorno inflacionario, pero yo creo que hoy es aún más interesante el entorno porque creo que el oro ni siquiera ofrece la cobertura correcta. Ahora estamos hablando de un problema de crisis alimentaria probable en los próximos meses, dadas las restricciones de oferta que vienen en el espacio de granos, maíz, soya, trigo, en estos países. Entonces, ¿dónde te cubres? Bueno, comprando comida y en los Claro. mercados, al final de cuentas, esto termina reaccionando y buena parte de esta subida viene asociada a esos cambios en los índices de commodities. Te voy a comparar este gráfico con el dólar index para ir a tu pregunta, que un poco cuál es esa relación, cómo va la relación entre el dólar index. Vamos a cambiarle el eje al gráfico para que se vea bien. Y mira qué interesante lo que está pasando en el mercado, que es una situación, no es muy típica de la correlación que guarda usualmente el dólar con los commodities. Hablemos, el dólar es realmente, bueno, el dólar es el dólar. Sabemos que es Exacto. obviamente la moneda más importante del planeta, la moneda de reserva, más del 70% de los bienes y servicios y productos se consumen y se transan en dólares, incluidas las materias primas. Eso habla un poco de ese acuerdo petrodólar, que por cierto esta semana estuvo en el tapete porque Ujú. los árabes dijeron que iban a empezar a comprar cosas en yuanes o aceptar pagos por energía en yuanes, cosa que subió las alarmas de todo el mundo porque eso es una de las condiciones que hay más importantes que guarda el equilibrio o que guarda un poco la relación o el poder que tiene el dólar actualmente. Entonces, usualmente el dólar guarda una correlación negativa que no es perfecta, nunca es 1 a 1, es dinámica con las materias primas. Es decir, y en parte esto se explica porque las materias primas están priceadas en dólares y por supuesto si vemos un incremento del dólar, una apreciación del dólar, pues hay un efecto en los precios nominales de materias primas y tiende a ser negativo. Es decir, subida del dólar tiende a afectar negativamente las materias primas, caída del dólar tiende a afectar positivamente el precio de las materias primas. Es decir, hay una correlación usualmente negativa, usualmente. Sin embargo, eh, fíjate que digo usualmente porque cuando yo expando la gráfica, van a darse cuenta, por ejemplo, si vamos a este espacio antes de abril del 2020, se van a dar cuenta que, por ejemplo, el dólar index subió con mucha fuerza en los eventos de marzo. Esto era hueco de liquidez. Cuando hay este hueco de liquidez, mucha gente también recurre a refugiarse en dólares, venden activos, etcétera. Y fíjate que el índice de commodities se vino al piso. Es decir, aquí son espejos relativamente contrarios. Cuando yo me desplazo en la gráfica, hacia atrás, van a darse cuenta que mientras el dólar, las materias primas, perdón, en este caso estamos viendo el dólar, las materias primas
Y el dólar, si las materias primas suben, el dólar baja, o el dólar baja hace que suban las materias primas. Es decir, la correlación usualmente es negativa. Es decir, pero hay veces, por condiciones de mercado, que es lo que estamos viendo ahora, que podemos ver esta situación un tanto atípica y prolongada en el tiempo, donde podamos ver juntos dólar index subir, como lo estamos viendo acá, en la línea naranja, dólar index subir básicamente desde mediados del 2021, desde mayo del 2021, con unas materias primas subir también. Es decir, y esto es muy interesante porque estamos en la etapa temprana de subida de tasas de interés. Esto es obviamente un entorno positivo para el dólar porque las tasas tienen una relación directa con el dólar y especialmente porque el ritmo de ascenso de tasas previsto para Estados Unidos es significativamente superior al previsto para Europa, que es la segunda, que el euro es la segunda moneda más importante de intercambio y hay un carry trade allí implícito donde si las tasas están más interesantes con unos niveles de riesgo un tanto similares, Estados Unidos, Europa, bueno, al final los capitales a dónde van, donde le paguen más interés. Entonces el dólar tiene un contexto macro favorable, lo ha tenido desde el principio de año, un tanto con las expectativas de subida de tasas, pero al mismo tiempo todo esto pasa porque tenemos un problema inflacionario. Correcto. Entonces, ¿y el problema inflacionario de dónde viene? Bueno, obviamente de un incremento en el área de materias primas, producto de esa convexidad del shock de demanda del COVID, cuando las economías se reabrieron, problemas en la cadena de suministro, problemas de oferta, desinversión en el sector, especialmente en el área de energía, y ahora le agregamos la variable geopolítica que puede ser usada como un arma de guerra, que es lo que ha ocurrido con el gas natural en Europa, Rusia siendo el proveedor más importante de gas para Alemania, Europa, en líneas generales, y hemos visto los precios cómo se han incrementado muchísimo desde octubre del año pasado, y ahora con la guerra caliente real de pérdidas, de destrucción de cosas en suelo ucraniano, y con restricciones absolutamente severas a un país exportador de commodities como lo es Rusia, estamos viendo restricciones en el área de granos, de fertilizantes, en el espacio del maíz y del trigo especialmente, y esto obviamente es inflacionario. Adicionalmente, está el COVID todavía latente en China, hay noticias de que han incrementado niveles, especialmente en Hong Kong, con niveles de COVID, y Hong Kong, Taiwán y la región de Shenzhen, la ciudad de Shenzhen en China, son hubs digamos, de tecnología, y esto en las últimas semanas han tenido que cerrar, hacer lockdowns otra vez, y esto enciende aún más el problema ya de suministro que venía existiendo en el área. No estoy hablando de comida, estoy hablando de tecnología, de cosas que son necesarias para comprar, para armar carros, para, qué sé yo, miles de cosas que, nuevamente, Eso, hay un conjunto de elementos que están haciendo que el tema inflación siga siendo un problema. y eso que acabas de decir podría de repente estar impactando en una de las más famosas acciones, que es Alibaba, que es la que ha tenido pues una corrección súper importante, a pesar de que la gente pues sea muy optimista con, con la empresa más al mediano o largo plazo. Ya te Pero, voy a hablar de eso pero porque ese es fascinante ese punto. fíjate algo muy interesante también. En toda esta relación que lo que está pasando, ¿cómo crees tú que el mercado asiático está siendo beneficiado o perjudicado al mediano y largo plazo con todo lo que está pasando en el entorno? Excelente pregunta. Además, misteriosísima, la estamos nosotros tratando de entender. ¿Qué rol está jugando China en toda esta película? Desde el comienzo de la pandemia, ojo, porque hemos visto cosas interesantísimas, sospechosas, Sí, sí. tanto que cabe para todo. Pero bueno, antes de ir ahí, quiero terminar de la idea con estas dos gráficas, que es que aquí hay una carrera, no terminé de decir esto, Ok. entre los commodities y el dólar. Y la acción de la Fed, del ajuste de la Fed, de la subida de tasas, lo que busca hacer es realmente torcerle el brazo a los commodities, mientras el dólar en teoría debería seguir subiendo si la Fed tiene éxito en los ajustes, con las subidas de tasas, etcétera.
deberíamos ver el dólar subir y deberíamos ver esto calmarse y empezar relativamente a ajustar, que es lo que persigue la Fed, atacar la inflación, que la inflación viene derivada, no es otra cosa que de este gráfico, de los commodities. Entonces, aparte de lo que ya hablamos, pero en buena medida de este gráfico. Entonces, ¿qué es lo que es si la Fed tiene éxito manejando el tema de la inflación? Lo que es previsible es que vamos a ver esta línea naranja, una continuación de su extensión y obviamente una ralentización o un ajuste de lo que vemos en gráfico de velas, que son los commodities, y después habrá que ver si efectivamente, y hay mucha gente que dice que el precio que se paga por esto es que probablemente meta al mundo en una recesión, porque también el dólar muy fuerte no es algo que le convenga a las economías, y bueno, eso hay que verlo, eso ya es materia para finales de este año. Tema China, vamos a poner el gráfico ahora de China para pasearnos un poco. Disculpa que te voy a atajar esto que te voy a preguntar, Sí, para que la gente también entre en contexto. Cuando hablamos de la recesión, hablamos literalmente de una disminución del Producto Interno Bruto en X eh, periodo del tiempo, ¿no? Si tú consideras que la Reserva Federal, en este caso, que es una de esos drivers que podría determinar si dejan que eso suceda o no, podríamos estar hablando de la disminución de lo que llaman el balance sheet y obviamente otros factores que podrían impactar para que eso suceda. ¿Tú crees que es probable que de los próximos 6 meses a 12 o al año, que lo que estamos conversando hoy, eso tiene una probabilidad o no la ves? mira, yo veo una probabilidad altísima que veamos un viento recesivo hacia el cuarto trimestre de este mismo año 2022, pero probablemente la recesión, como lo dijiste, sea, digamos, oficialmente decretada, dada la medida de que tengas 2 trimestres consecutivos de, obviamente, de crecimiento negativo, etcétera. Yo lo veo más para el 2023, pero muy probablemente el cuarto trimestre del 2022 ya nos marque unas alertas a nivel del crecimiento de los productos internos brutos, especialmente Estados Unidos y Europa, que van a ser, aunque digan que no, van a ser afectados por el programa de ajuste y van a ser afectados por los temas que ya están pasando a nivel geopolítico, que no parecen detenerse en el corto plazo. Ojo, esto más bien parece incrementarse. Entonces, yo creo que la curva de tipos ya lo está anunciando, se está invirtiendo. La curva, como sabes tú, De tiene los a ser bonos, adelantada. yield curve de los bonos, del corto Exacto, la plazo, curva de los exacto. bonos, perdón, Ujú. exactamente. Y esto, bueno, ya alerta acerca de esa posibilidad en el 2023. Esto no es inmediato, esto no es que mañana esto va a pasar, pero es un proceso que se cocina lento, pero en mi opinión creo que la probabilidad es más elevada. Yo le doy más de 60-70% a una recesión en el 2023. Entonces, Vamos a ver. bajo ese escenario, antes de que, para terminarte esa idea, Sí. en ese escenario, si aumentamos las tasas, las tenemos en cierto nivel, después pensar volver a bajar las tasas y volver de nuevo al ciclo y volver a seguir como estábamos en el 2019. Así más o menos lo Ajá, interpretaría. exactamente. Ah, exactamente. Al final necesitas abrir el espacio de nuevo, tener margen de maniobra otra vez, necesitas calma. Es más, la recesión le cae de perlas, es la única manera realmente, y esto es, no lo van a decir nunca los bancos centrales, pero la única forma realmente para que termines atacando el problema inflacionario, es que al final hay un proceso recesivo. No puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo, tienes que pagar un precio. Si eres serio en el tema de que la inflación es un problema, tienes que sanear las hojas de balance, tienes que bajar el apalancamiento y tienes que limpiar un tanto el mercado y ajustar los precios y ese ajuste de precios muy probablemente nos va a meter en una recesión, que no va a ser una depresión, que no va a ser, bueno, eso es lo que se procura, o sea, que no sea algo sobreextendido en tiempo, muy destructivo de empleo, etcétera, pero recesión sí, y es un precio que se paga. Y luego, después de ese proceso de limpieza, hay muy probablemente la semilla o el contexto para iniciar un nuevo ciclo expansivo de crédito, como tú lo dices, que es, bueno, vamos a bajar otra vez las tasas, vamos a generar otra vez el esquema, digamos, de estímulo, vamos a lanzar este plan fiscal otra vez, etcétera. Pero Vamos a incrementar el necesitas balance sheet, todo el mismo. volver a incrementar el balance sheet, que Ok. supuestamente lo habías hiciste la reducción,
que todavía hay que verla, cuánto va a ser, porque el balance sheet está súper inflado, Sí, y todavía no han empezado a reducirlo, no han empezado. Eso hay que ver cuál va a ser el ritmo de reducción, pero sin duda, la recesión para mí es una cuestión que está cantada. ok. Entonces, continúo ahora sí con la idea que me querías Bueno, me comentar. preguntabas de China, que es una pregunta Exacto. súper válida. Me voy hacia donde habíamos hablado del cuento del desapalancamiento de la burbuja, que en mi opinión es global, no es un problema exclusivo de Estados Unidos, ni de Europa, ni de Japón, sino es un problema realmente del planeta. Y si te das cuenta, fíjate que el techo del mercado en China, después de un rally extraordinario durante el 2020, este es el índice de las 50 empresas más importantes, fue en febrero del 2021, lo que te mencionaba Sí. hace un rato. O sea, el proceso de desapalancamiento ya viene en curso desde hace un buen tiempo, especialmente en China. China ha venido realizando políticas, fíjate que la caída, para poner en contexto, de todo este índice ha sido casi del 40%, un ajuste realmente importante. Y si vemos acciones como que también las mencionaste, como Alibaba, que por cierto es una de las preferidas de los inversionistas value, por ejemplo, Charlie Munger compró Alibaba en una porción importante, mucha gente viene comprando el dip en Alibaba y están súper enyucados en términos de lo que, Sí, 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 en sí, sí. lenguaje coloquial de traders. En lenguaje de inversión, pues bueno, es esperar, esto es una compañía que tiene buenos fundamentales, muy castigada, sin duda, puede representar una oportunidad de compra de cara al mediano y largo plazo, pero vuelvo al ejemplo, mira el techo de Alibaba, octubre del 2020, incluso antes del índice de China completo, y ya viene en un proceso de ajuste brutal que le ha llevado a caer más del 70% en el precio de la acción. Hemos visto recientemente un pequeño rebote, fue titular porque rebotó 20%, casi 30% en un día. Todo el mundo hizo una alaraca gigante, pero velo en contexto. Cuando los activos tienen una destrucción tan importante de riqueza, obviamente tiene rebote de 2 dígitos, típico de los bear markets. Esto no es señal definitivamente de que la tendencia ha cambiado, simplemente hay que entenderlo en el contexto. Pero la pregunta es, ¿qué está haciendo China? ¿O qué es lo que ha pasado? Yo creo que China viene jugando un rol muy importante en una suerte de guerra entre Occidente, entre los rojos y los azules. Yo lo veo de esa manera, muy personal, es una visión muy personal. ¿Qué es el equipo de los rojos, el equipo de los azules? Bueno, el equipo de los azules es Estados Unidos, Inglaterra, Europa, Occidente. El equipo de los rojos es, ahí metemos a China como el jugador más importante y relevante, y países que pueden ser partners, socios ideológicos, socios estratégicos, como Rusia, que pueden tener diferencias importantes con China, pero que son definitivamente socios y partners importantes que, por cierto, antes de la invasión de Rusia a Ucrania, en las Olimpiadas de Invierno de China, Rusia y China anunciaron un acuerdo muy importante estratégico de partnership, de geopolítica, etcétera, y Rusia sin duda no se hubiese atrevido a invadir Ucrania si no tuviese el espaldarazo de China atrás. Así China diga lo que le dé la gana y trate de lavar su imagen. La verdad es que son socios estratégicos. China está ganando mucho poder. China se ha garantizado con estos eventos precios de commodities de Rusia probablemente a precios de gallina flaca durante muchos años, como lo hizo con Venezuela, porque en Venezuela nosotros somos, en el caso de Venezuela, a quien más le debemos es a China, y digo le debemos porque China es la que en una situación de crisis pudo apalancar un poco, darnos unos préstamos masivos, pero realmente nosotros tenemos años pagándole a China con petróleo y con petróleo a descuento. Entonces, China viene haciendo estas cosas, asegurándose commodities, está pensando estratégicamente, pienso yo, jugando el arte de la guerra, cualquier cosa que uno pueda imaginarse, con mucha estrategia, planificación de muy largo plazo. Es un juego que lo vienen haciendo bien, aquí podemos meter todo tipo de teorías de conspiración, porque el virus surgió de China, hay gente que piensa que fue creado en un laboratorio, yo particularmente lo creo, pero no caigamos en temas especulativos que no tengamos la certeza, pero lo que sí es sospechoso es que de esto, en mi opinión, yo veo a China saliendo más fortalecida, incluso en este proceso, de lo que pudiera estar pasando con Occidente. A pesar de que en términos nominales tú veas el mercado de China golpeado, creo que China viene haciendo esa limpieza o ese ajuste más temprano que Occidente. Recordemos lo que pasó en el mercado de bienes raíces, los default de Evergrande, todo esto. Y esto viene como atajándose en un proceso de limpieza. ¿Qué es bueno, qué es malo?
que políticamente es una autocracia o una dictadura o como lo quieran llamar, sin duda, pero creo que por la dinámica cultural y lo que están haciendo, creo que forma parte de un contexto de guerra económica entre estas potencias y Occidente, y eso está en pleno desarrollo. Y yo creo que vamos a seguir viendo cosas de este estilo, donde, por ejemplo, China, además, los índices de inflación no son nada comparados a los de Occidente. También, por supuesto, hay que saber que si se confía o no en la data de China, en No, y de particular. hecho, no sé si has tenido la oportunidad de ver las últimas publicaciones, y hay un libro inclusive de Ray Dalio donde él explica el nuevo orden Exacto, mundial, en la eso es. cual él hace énfasis en que el ciclo va a venir o hacia China, y Estados Unidos va a, digamos, a salirse un poco del esquema por el tema también de lo que es las reservas de moneda, todo eso, que ellos van a estar más Hay muchas preparados. cosas en juego, sí, sin Y, duda. y de hecho, o sea, inclusive él lo explica en unos niveles de detalle que no, no todo el mundo tiene esa, digamos, esa capacidad de análisis como la tiene él. Imagínate, Red Dalio, que maneja el fondo de inversiones más grande del mundo. O sea, si él tiene recursos como para investigar y cree, no, no creo que se haya inventado eso, nos implica que no sabemos en cuánto tiempo, pero eso está en algún momento por venir. Y digamos, yo que vivo aquí en Estados Unidos, siento que la dependencia de China cada vez es mayor, que nos hace, digamos, más vulnerables a las políticas que ellos estén pensando. Y también el otro aspecto es que, eso sea una opinión muy personal también, es que China ha jugado un poquito más hacia el lado pasivo a nivel de inversiones en países en Latinoamérica, en África, en otros lados donde ellos normalmente no tenían ningún tipo de injerencia, y lo han hecho de una forma más de no imponer, sino de eso, de prestar dinero, de que sus empresas estén de alguna forma involucradas, y eso como ellos, solamente ellos conocen sus números, porque no tenemos realmente, yo tampoco confío mucho en sus números de su banco central o lo que ellos reportan, porque obviamente la fuente no es muy confiable, pero yo sí también pienso de que ellos en algún momento van a jugar un papel mucho más importante de lo que hoy por hoy están jugando. Entonces, mira, Alberto, ha pasado, hemos tenido casi una hora de conversación. La verdad que siempre es un placer hablar contigo. Quiero dejarlo más o menos para una hora para que la gente tenga toda esta información que le hemos estado proveyendo hoy. Sin embargo, quiero hacer algo que no quiero que nos muestres. Yo sé Ajá. que tienes unos programas que vienen para la gente que quiere saber más en profundidad de lo que tú enseñas, de lo que tú estás promoviendo, que de verdad te lo digo, lo recomiendo al 100%. Entonces, muéstranos qué viene Alberto con, con tu equipo de SIF, SAIF, Sí, ¿cómo lo pronunciamos? sí, SAFE, en español, Centro de SAIF, Estudios de SIF. Inversión Financiera. Bueno, yo te lo digo como Sí, lo veo yo en inglés, acuérdate que sí. Está estamos. bien, gracias por la oportunidad. Bueno, nada, nosotros tenemos el Centro de Estudios en Inversión Financiera, que hemos tenido tenemos programas enfocados al área de inversión para inversionistas, y tenemos enfocados programas para el área de trading. Los separamos, lo vemos como dos dinámicas absolutamente diferentes, setups mentales distintos. Ahora mismo ha arrancado el ciclo 2022, pero hay una oportunidad de que está arrancando el ciclo de trading del 2022, que arranca con un primer programa que se llama Trading Esencial, que es un poco ponernos en contexto y entender si realmente esa es una actividad para nosotros. En los que hacen este programa, ahí vamos a ver los riesgos, todo lo desafiante que significa hacer trading. No vendemos humo, le decimos lo difícil que es. Es más, tratamos de convencer a la gente de decirles, miren, inversionista puede ser todo el mundo y es algo importante que lo hagan, pero trader no necesariamente. Y el trading es algo que puede hacerte daño si no lo haces, si no entiendes realmente de qué se trata, tienes que estar dispuesto a pagar el precio. Entonces, bueno, ese ciclo de trading va a arrancar ahora en abril. Arrancamos con el primer programa Trading Esencial, después viene el intermedio, que pasa unas semanas después, y después el trading avanzado, que estamos ahorita realizándolo con respecto al ciclo anterior, y vamos a tener el Inversionista Pro, que es para inversores,
donde hacemos Muéstranos carteras. la página web. Un momentico, búscala ahí para que la Sí, gente, para que de toda la claro, información. nos pueden seguir ya te voy a compartir pantalla un segundo. Déjame irme de nuevo. Me gustaría, nos pueden ubicar para que sepan los que quieran en la página web safe.pro, pero también el mecanismo ideal ahorita que estamos utilizando para que nos contacten es a través del Instagram de Safe, que es safe.pro. Ustedes ahora tenemos una dinámica de webinarios también que hacemos los sábados y que si quieren ver lo que hemos grabado este 2022 acerca de la guerra Rusia-Ucrania, acerca de la inflación, pueden buscar la información descargada de Safe. Denme un segundo para buscar acá y buscarles en la página. Pueden buscar, escriben la palabra webinar en el timeline de Instagram de Safe.pro y les va a dar los links de acceso a nuestra sección. Déjenme ponerles aquí, compartirles pantalla para que ustedes vean. Estoy ahora en la página de Safe, en el Instagram, no sé si se ve ahora, Luis. Sí la veo, sí la veo. Juan, perdón. Y ahí tienen los programas, ok. Aquí está. Bueno, aquí van a conseguir en nuestra página en Instagram las fechas y la información. Nos pueden escribir directamente y les vamos a dar toda la información acerca de los programas. Y como les dije, si quieren obtener los webinarios grabados, simplemente nos escriben la palabra webinar en cualquiera de estos posts y les vamos a dar la información para que puedan ver el programa. Aquí en Instagram y en Twitter nos siguen como SafePro, @SafePro, en Instagram @safe.pro y la página web es www.safe.pro.com, safe.pro, perdón. Y bueno, ahí estamos a la orden. Yo quería cerrar de todas maneras dándole un poquito de advertencia a las personas para cerrar la idea del impacto de la Fed en los mercados, que probablemente estamos ante un cambio de fase. Muy probablemente lo estamos a nivel macroeconómico. Es decir, por primera vez en muchos años estamos viendo un ajuste claro de los bancos centrales producto del problema inflacionario. Esto se va a traducir también en un ajuste en las dinámicas de precio. Entonces, yo les recomiendo que entiendan que las recetas que se venían utilizando desde el punto de vista de inversión y de trading en un entorno absolutamente favorable desde el punto de vista macro en los últimos 10 años, pueden no funcionar de la misma manera en este nuevo entorno. Entonces, en este nuevo entorno hay que tomar en cuenta que hay una situación inflacionaria que no teníamos antes y una situación de reducción de liquidez, que es la reducción de las hojas de balance que no teníamos antes. Entonces, tómenlo en cuenta dentro de sus estrategias operativas, etcétera, porque ese es un factor determinante para el performance de aquí a los próximos 2-3 años mientras dure la ajuste. Hermanazo, la verdad que muy agradecido de haber conversado contigo por ya más de una hora y la verdad que siempre nos quedamos con más de cosas y muchos más Sí, temas que tocar. Podemos tocar en otras próximas oportunidades un tema claro que más sí. del riesgo, cosas que no mucha gente, todo el mundo conoce, pero no todo el mundo lo aplica o todo el mundo lo entiende bien. Entonces, eso es una conversación que tenemos para una próxima oportunidad. Y bueno, muchachos, con esto nos Dale. despedimos y estaremos en contacto. Dame un segundo aquí.